Esta es la historia de Valentín. Esta historia nos la platicó él hace ya algunos años. Valentín era originario de Veracruz. No recuerdo el nombre del pueblo, sinceramente, pero él era de este estado. Él se vino al Estado de México a trabajar y de hecho nosotros lo conocimos cuando estaba trabajando en una fábrica que estaba al lado de mi casa. Yo en ese momento tendría como 11 años, él tendría ya como unos 23, 24. Y entonces él nos platicó esto. Resulta que él iba a su pueblo cada año, a veces cada año y medio, cuando podía. Y allá tenía a sus tías, primas, sobrinas, etcétera. Cuando él llegaba al pueblo, pues compraba frijol, arroz, aceite, algo que quisiera llevarle a sus tías, café, azúcar, etcétera. Entonces primero llegaba al pueblo, hacía sus compras y de ahí ya se iba al rancho de sus tías. Su rancho estaba aproximadamente como a 2 horas caminando, porque para la ranchería no había autopista, no había carretera. Era caminando o a caballo o a mula, si es que tenías. Entonces él pues ya compraba algunas cosas y desde ahí se iba a la ranchería. Pero antes pasaba a saludar a un señor que vivía en una cabaña. Era pues su casa cabaña, por decirlo de esta manera, que él le decía abuelo. No era su abuelo porque realmente su abuelito ya había fallecido, pero este señor era amigo de su abuelo de toda la vida, ¿no? Toda la vida se habían conocido, era amigo de la familia, se llamaba Fidencio y Valentín le tenía mucho cariño a Fidencio porque le recordaba a su abuelo y bueno, pues ya por la edad también lo veía como tal. Entonces primero pasaba a la casa de Fidencio porque estaba cerca del pueblo. Pasaba, lo saludaba y de ahí ya se iba a la casa de sus tías. Entonces, en esa ocasión, él llega a la casa de Fidencio, dice que nota que se ve un poco descuidada la casa por afuera, que habían plantas, que la maleza había crecido y que no las habían cortado. Nota que la casa luce como descuidada, abandonada. Y esto pues le llamó la atención. Llega, obviamente toca a la puerta. Y pues ya, ¿no? Después de un rato le abre Fidencio. Hola muchacho, ¿cómo estás? Qué gusto verte, pásale. Pasa Valentín. Y adentro también nota cosas raras, ¿no? Nota que la casa se ve pues como abandonada, descuidada. Yo creo que sí notas cuando llegas a un lugar que está abandonado, pues hay señales muy inequívocas, ¿no? O sea, hay señales que te dicen, ah caray, aquí no ha estado ninguna persona en un buen tiempo, ¿no? Entonces él notó que había así como algunos muebles tapados, había polvo en una mesita. Y era así de, ah caray, qué raro está todo esto, ¿no? Disculpa que no te ofrezca nada de comer, pero pues no tengo ahorita nada que ofrecerte, hijo, pero platícame, ¿qué tal tu viaje? Oh, bien, 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 oh, pues no te preocupes, yo vengo a saludarlo y pues me da alegría ver que estás bien, pero oye, ¿por qué está el lugar así? ¿Por qué no hay nadie? Ah, porque algo que me faltó comentar es que este señor Fidencio vivía obviamente con 2 hijas que eran más o menos de la edad de Valentín y no estaban. Él le pregunta, ¿y tus hijas? No están. No, ya tiene tiempo que se fueron, ya no viven aquí. Ya se fueron a la Ciudad de México. Ah, no me digas, oye, ya sé cuánto tiempo de esto. Oh, ya tiene varios meses, como 4 o 5 meses que esto se fue, que ellas se fueron. Y entonces, pues Valentín
Nota que el señor está ya como en calidad de abandono. Le preocupa darse cuenta que pues efectivamente no tiene que comer, ¿no? O sea, no tiene comida. Porque cuando él iba y lo visitaba, pues evidentemente veía que había, no sé, fruta, había plátanos, manzanas, naranjas. Veía que pues, ahí sobre la mesa recientemente se habían hecho café o había una taza de chocolate, ¿no? Y que ahora lo había notado todo distinto, todo diferente. Y eso fue lo que le llamó la atención. Entonces le dijo, oiga, pero ¿qué? O sea, ¿se fueron y ya aquí lo dejaron o qué? ¿Ya lo vienen a ver? ¿No lo vienen a ver? No, hijo, ya tiene mucho tiempo que no vienen, ya tienen pues varios meses que no se paran por aquí. Pero no te preocupes, yo estoy bien. Entonces Valentín pues obviamente se molesta y dice, qué caray, o sea, se da cuenta de la situación, se da cuenta que al viejito lo han abandonado, que lo han dejado. Él llevaba obviamente fruta, llevaba comida que había comprado en el pueblo. Le deja ahí unos plátanos y le dice, a rato yo vengo, ¿no? Dice, voy a ir con mis tías, voy a saludarlas y en la tarde vengo a verlo, vengo a saludarlo y a ver qué le puedo traer para que coma, porque pues veo que no tiene nada que comer. Ay, tú no te preocupes por eso, hijo, no te preocupes. Yo estoy bien, en serio, yo estoy bien. Y bueno, platican un poquito, platican obviamente de su abuelo, de, oiga, y se acuerda de las travesuras que hacía con mi abuelo cuando eran niños. Sí, cómo no, claro que me acuerdo de esas travesuras que hacía con tu abuelo. Fíjate que ya se secó el río donde nos íbamos a nadar de niños. Ya se secó, ya no hay agua ahí, ya está vacío. Y bueno, pasan un rato agradable. Pasa, no sé, yo creo que estuvo como una hora, nos dice él. Comieron de los plátanos que llevaba y le dejó como 4 o 5 plátanos. El señor obviamente dejó las cáscaras ahí sobre la mesita, que la mesita se veía ya llena de tierra, de polvo. Se va Valentín con la promesa de que va a regresar más tarde. Se va a la casa de sus tías. De ahí todavía le faltaba como una hora, ¿no? Más o menos, 1 hora y media. Llega con sus tías bien contentas de recibirlo, de la sorpresa de que había llegado, porque pues obviamente no tenían teléfono, no habían celulares, todavía no eran tan accesibles en ese momento, eran muy costosos los celulares, solo los pudientes los tenían. Y bueno, lo reciben con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha emoción y alegría de verlo nuevamente. Él también abraza a sus tías, a sus primas, sobrinas, etc. Y después, pues ya le ofrecen, llegó exactamente a la hora de la comida, ¿no? Ya le preparan ahí lo que estaban ellos comiendo, arroz con pollo y mole. Y le dan de comer a él. Y entonces él dice, ay, como que no me está sabiendo bien la comida ahorita. Y le preguntan, ¿por qué o qué? Dice, es que hoy pasé como siempre lo hago. Él dice, antes de llegar con ustedes, pues yo siempre paso a ver a Fidencio. Y hoy fui a verlo y dice, no, sentí mucha tristeza de ver cómo sus hijas ya lo abandonaron. Ya lo dejaron hace meses y hace rato pasé a saludarlo. Me entristeció ver que su casa ya está muy descuidada. Me entristeció ver pues que su casa ya luce en completo abandono. Y le dice, por favor, tía, no sea malita, prepáreme un itacate de comida, prepáreme arroz, prepáreme pollito para yo llevárselo al rato a Fidencio. Por favor, yo le pago, pues obviamente todo, ¿no? Y la tía se le queda viendo así como, pues ¿de qué estás hablando, no?
¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Qué no te enteraste? Le pregunta a su tía, ¿no? Y le dice, ¿me enteré de qué? Dice, no, pues yo difícilmente me entero hasta allá de lo que, bueno, refiriéndose a la Ciudad de México, dice, yo difícilmente me entero de lo que sucede aquí, porque pues yo estoy hasta en el Estado de México, ustedes están aquí en Veracruz, pues no me puedo enterar de nada. Y le dice la tía, es que eso que tú me dices que pasaste a saludarlo, hijo, no te lo creo porque Fidencio murió hace como medio año. Murió hace como medio año, le dice. Y Valentín pues se queda así sorprendido. Le dice, ¿cómo cree, tía? Le dice, sí, hijo, Fidencio murió hace como 6 meses. Pues murió ya de edad, ya de viejito. Y una vez que muere, sus hijas pues ya se fueron de aquí, se fueron a la Ciudad de México a trabajar. Porque aquí pues decían que no había nada. Ya tenían la inquietud de irse lejos de aquí, ¿no? Entonces, pues obviamente Valentín no da crédito a lo que le dijo su tía. A él le cuesta mucho trabajo creer lo que le contaron, lo que le dijeron, que pues Fidencio ya había muerto. Y pues para salir de las dudas y finalmente creer en lo que su tía le había dicho, la tía pues obviamente primero lo lleva al cementerio donde enterraron a Fidencio, que era el cementerio local. Lo llevan y él pues efectivamente ve, ¿no? Ve la tumba de Fidencio. Había una cruz de madera que tenía el nombre de este señor, Fidencio, y el año en que había nacido y la fecha en que había muerto, ¿no? Y sí correspondía obviamente a que había muerto aproximadamente 6 meses. Y pues ya Valentín se queda sorprendido, pero dice que a él no le dio miedo, ¿no? Dice, a mí no me dio miedo porque este señor era una muy buena persona, era amigo de mi abuelo de toda su vida, lo veíamos como un familiar. Y dice, pues nada más me dio tristeza el hecho de saber que ya había muerto. Y pues me sorprendió lo que había sucedido, que yo había convivido con un muerto. Y entonces pues también ya va entendiendo muchas cosas de lo que había pasado, ¿no? El hecho de que la casa se veía descuidada, abandonada, que había mucha tierra, mucho polvo, pues se debía precisamente a que esa casa sí estaba ya abandonada, casa cabaña estaba abandonada, y que por eso tenía ese descuido. Y lo sorprendente de todo esto es que él comenta que cuando ya se fue, ya de regreso aquí al Estado de México, pues obviamente pasó ahí, ¿no? Pasó en la casa de Fidencio, abrió la puerta sin ningún problema, porque pues obviamente en los pueblos pues es diferente la cultura, ¿no? Allá, por ejemplo, si saben que esa casa ya, en ella ya no vive nadie, pues la gente del pueblo respeta y pues no se mete, ¿no? No es como aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México, ¿no? Es muy diferente. Entonces, él se mete pues para ver, ¿no? Cómo lucía la casa, bueno, la cabaña de Fidencio, y descubre que en la mesa donde se había sentado con él unos días antes, seguían ahí las cáscaras de plátano que se habían comido entre Fidencio y él, ¿no? Entonces, pues ya no le quedó la menor duda de que sí había pasado esto, de que había platicado con Fidencio, que había muerto tiempo atrás. Y pues ya simplemente él dijo, bueno, fue una manera, yo creo que para que él se despidiera de mí, porque pues obviamente Fidencio también le tenía mucho aprecio, le tenía mucho cariño, lo veía como su nieto. Y bueno, pues esa fue la historia que nos contó Valentín hace muchísimos años. Yo tendría como 10, 11 años cuando nos contó esta historia.